Bienvenidos a una presentación de estudiantes de CEUTEC en la clase de Sociología sección 133 con el tema Pobreza y desigualdad en Honduras. Somos el grupo 5. En una sociedad global, interconectada, con abundancia, riqueza, capacidad tecnológica y experiencia, es moralmente reprobable y económicamente ciega no haber terminado con la pobreza extrema hace décadas. Pero esto será imposible sin corregir simultáneamente los niveles de desigualdad global que han aumentado constantemente desde la década de 1980, cuando se adoptaron ampliamente las políticas de globalización económica impulsadas por las empresas. Para hacer frente a esta creciente crisis de pobreza en medio de la abundancia, se debe poner un énfasis mucho mayor en reformar las políticas e instituciones injustas que mantienen un mundo dividido y cada vez más desigual. Esta asombrosa mala distribución de la riqueza y los ingresos pone de relieve cuán distorsionadas están las prioridades del mundo, cuánto muchos millones de personas aún no pueden acceder a los recursos esenciales que otros dan por sentado. Como suelen repetir los defensores de la justicia global, la causa subyacente de esta gran desigualdad son de naturaleza política, ya que se derivan de las decisiones políticas que toman los gobiernos, las instituciones que gobiernan, las relaciones económicas y el poder e influencia incomparables de las corporaciones más grandes del mundo. En Honduras hay más de 9.2 millones de habitantes, de los cuales el 48.3% viven bajo la sombra de la pobreza y el 22.9% en la pobreza extrema. De ese 71.2% de habitantes pobres en Honduras, el 39.6% viven en las áreas urbanas del país y el otro 60.4% habitan en las zonas rurales. Algunas de las causas de pobreza en Honduras son la pereza. Las personas que tienen empleo buscan completar el menor porcentaje de trabajo posible. Ellos solo tratan de completar el trabajo necesario para cubrir sus salarios. El conformismo. Muchos habitantes de Honduras son conformistas y tienen la mentalidad de que Dios los creó pobres y por eso se tienen que quedar pobres. Es ese pensamiento que les prohíbe crear ideas innovadoras que les permitiría salir de la pobreza. Falta de moral y respeto a la ley. Muchos buscan tener una vida fácil y con esto caen en la corrupción y otros delitos que violan a la ley. El temor y la complicidad. El temor es un sentimiento que muchos hondureños tienen, ya que ellos son capaces de ver las injusticias que las autoridades hacen. La dependencia. Las leyes de nuestro país generalmente son copiadas de otros países casi sin ninguna adaptación. La pobreza también está vinculada a la educación. Y la educación es causa y efecto de la pobreza. Esto es dado que por causa de la pobreza algunas personas no pueden asistir y obtener una educación. Y otras personas simplemente no quieren tener una educación, los cuales hace no poder conseguir trabajos de alto rango y obtener el suficiente dinero para mantenerse, dando al país mucho más pobreza. Durante este tiempo de cuarentenas se puede ver la gran brecha que ha causado la pobreza en el país. Esto influye bastante en los métodos de estudio de las personas. Por ejemplo, las personas que tienen acceso a recursos tecnológicos aprenden de una manera completamente distinta a las personas que no obtienen estos recursos, causando una inconsistencia de información que a lo largo afecta gravemente al país. También las personas sin educación se van a obligar a trabajar desde muy pequeños y eso los lleva a no poder salir adelante. La delincuencia. Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta
una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Esto conlleva a ciertos grupos ilícitos que son las maras, las más conocidas como la Mara 18 y la Mara 13 o MS. Las maras más conocidas de Honduras son la 18 y la MS. Estas pandillas han existido durante décadas en Honduras, en los 70 y en los 80. Eran pandillas pequeñas y sus operaciones estaban muy focalizadas. Tomaban nombres pensados para generar temor, como los Killers, los Phantoms o los Nazis. Tenían presencia en Honduras, El Salvador y Guatemala, y requerían de sus miembros en Tegucigalpa portar prueba de su afiliación, pero la UA era la excepción según la Agencia Estatal de Inteligencia de Honduras. Solo en Tegucigalpa había cerca de 298 maras y pandillas en distintas colonias hacia inicios de la década de los 90. La desigualdad en Honduras. Lamentablemente Honduras ocupa el primer lugar hablando de la desigualdad. No es casual que Honduras aparezca como el país más pobre y el más desigual. Es triste que cuando hacen estudios sobre estos temas como la pobreza, seguridad, educación, discriminación y empleo, siempre ocupamos los primeros lugares. Es doloroso ver cuántas personas luchan a diario por sobrevivir, por conseguir comida para sus familias y otras personas deseando poder estudiar, pero que no pueden por la desigualdad económica que existe en nuestro país. Esos problemas se dan debido al sistema que se ha creado en donde se benefician unos cuantos con alto régimen político, mientras que los afectados son miles de personas proporcionadas en los sectores más vulnerables. Esto ha creado una desigualdad económica, social y cultural en todo Honduras, provocando más pobreza de lo que existe. Algunas causas de la desigualdad en Honduras son la corrupción y flujos ilícitos del país, privatización de servicios públicos, violación de los derechos humanos, la desigualdad de género y la impunidad y control del sistema judicial. La realidad actual en Honduras. En el contexto de la pandemia COVID-19 se ha denunciado al gobierno por gestionar la crisis de manera opaca, sin transparencia y sin rendición de cuentas. También se ha denunciado actos de corrupción a través de la compra de equipo biomédico sobrevalorado, como se está conociendo con las compras realizadas por Copeco. Por lo tanto, las medidas económicas que ha tomado el gobierno están orientadas sobre todo a favorecer al sector empresarial, incluyendo a los grandes productores agrícolas y en menor medida a los trabajadores formales de la economía, quienes tienen un empleo y un salario permanente con medidas como la aportación solidaria. Sin embargo, al sector informal de la economía y los que sobreviven de sus actividades e ingresos diarios, la única media es el saco solidario, que se ha entregado en medio de denuncias del clientelismo político o de no llegar a los beneficiarios. La mayoría del pueblo hondureño son personas que sobreviven de sus ingresos diarios, por lo tanto se están viendo en la obligación de tener que salir de sus casas y ver de qué manera pueden sustentar a sus familias. Gracias.